Hola, estimados compañeros, mi nombre es Pedro Vivas Caballero y vengo a presentaros un trabajo que hemos realizado de forma conjunta José Luis Díaz, Antonio Naranjo y yo. Y trata sobre la propuesta metodológica para el aprendizaje significativo de la circulación de campos vectoriales en ingeniería. Primero realizaremos una breve introducción del artículo, seguido de un análisis del modelo epistemológico dominante en la formación matemática de ingenieros. Plantearemos nuestra hipótesis de trabajo que se basa en el diseño e implementación de un proceso de estudio para finalizar con las conclusiones más relevantes. Bien, este trabajo nace de la observación del fenómeno del aplicacionismo en la formación matemática de ingenieros. Este fenómeno se observa a partir de la existencia de los indicadores proporcionados por Berta Oppols-Gascón en las distintas disciplinas matemáticas de ingeniería. Indicadores como las matemáticas se mantienen independientes de otras disciplinas, la organización de los contenidos matemáticos sigue la lógica de los conceptos o que las aplicaciones siempre van después de la formación matemática básica. Algunos investigadores, como Trejo Camarena, para modificar la enseñanza tradicional, proponen desarrollar una estrategia metodológica que integre el saber hacer. Otros investigadores proponen el paradigma de la modelización matemática como modelo alternativo, dentro del marco de la teoría antropológica de lo didáctico, que es donde nos movemos nosotros. Romo Vázquez en Ingeniería Biomédica o Florensa Bosch y Gascón en Elasticidad Lineal General. Nuestra propuesta es un primer diseño de un recorrido de estudio e investigación para estudiantes de ingeniería industrial. Primero realizamos un breve análisis del modelo epistemológico dominante en la formación matemática de ingenieros y para ello hemos analizado las guías docentes de 4 universidades de Madrid, cuya disciplina matemática se enmarca el tema que abordamos, que son las integrales de línea. Se ha observado la existencia en mayor o menor medida de todos los indicadores que hemos expuesto anteriormente y que muestran el aplicacionismo como el modelo epistemológico dominante, excepto el indicador 5, que, como trataba sobre si existían sistemas extramatemáticos sin ninguna referencia matemática, era de esperar que no apareciera, ya que solo se analizan asignaturas de carácter matemático. Además, han analizado 2 libros de texto recomendados en las bibliografías, como Mora Flores y Apóstol del 2002. Y en estos libros se observa que no se presentan casos prácticos en los que sea necesario aplicar o utilizar dichos conocimientos. Además, se limitan a la exposición de teoremas y definiciones para después ser aplicados en una serie de ejemplos y ejercicios abstractos sin ningún tipo de contextualización. Nuestra hipótesis de trabajo se basa en el que el desarrollo del REI, que parta de la cuestión Q, una cuestión generatriz enfocada a una necesidad real basada en su futuro profesional, permitirá a los estudiantes de ingeniería dotar de significado al trabajo de un campo vectorial mediante integrales de línea. Esta cuestión generatriz, como ven en pantalla, pues es una cuestión contextualizada en un ambiente automovilístico en el que se proporciona un plano de un trazado y se les pide calcular el trabajo realizado por el viento en cada tramo del circuito. La información que se le proporciona a los estudiantes es el trazado con las cotas correspondientes y el valor del viento en unos puntos concretos que se detallan en el mapa. La metodología a seguir a lo largo de nuestro REI se basa en el trabajo grupal de formado por 3 o 4 estudiantes. Cada grupo dispone de un diario de trabajo digital alojado en el aula virtual de la asignatura, en el que irán anotando los avances de cada una de las sesiones. El profesor en todo momento actúa como guía de estudio de las cuestiones planteadas en las sesiones, orientando y coordinando la búsqueda de las posibles respuestas a las cuestiones que estén planteadas en ese momento. Al finalizar cada sesión, toda la comunidad de estudio valida el camino buscado en la investigación, planteando las pertinentes cuestiones de confirmación para validar o descartar la información recogida. Y por último, se pedirá a los estudiantes la elaboración de un informe evaluable especificando las posibles respuestas a la cuestión y el proceso para obtenerlas. La organización matemática que pretendemos que elaboren los estudiantes son las integrales de línea, como hemos dicho, que se enmarcan en la disciplina del cálculo multivariable. A la hora de plantear la cuestión generatriz, existen varias opciones. Se puede plantear de forma paralela a la asignatura desde su inicio o embebida en la asignatura correspondiente a las sesiones asignadas a dicho tema. El REI está basado en el modelo del diseño dentro del marco de la TAC, ya que pretendemos que a partir de la cuestión generatriz se generen una serie de cuestiones secundarias cuyas respuestas de forma conjunta sean capaces de dar respuesta a la cuestión generatriz.
La temporalización que se ha pensado inicialmente para el desarrollo de esta actividad son de unas 10 horas en aula más trabajo autónomo por parte de los alumnos. Esto es debido, obviamente, a la restricción temporal que podamos tener dentro de nuestra institución y en el momento que apliquemos nosotros nuestra actividad. Con todo esto queremos llegar a que los alumnos doten de significado el trabajo de campos vectoriales cuya expresión matemática ven ahí en pantalla. Para predecir en cierta medida en los elementos que van a ir descubriendo los alumnos en este recorrido, hemos elaborado un mapa de cuestiones y respuestas de forma previa. Este mapa de cuestiones abarca una serie de preguntas que se puedan plantear los alumnos, como por ejemplo cuál es el trabajo realizado por el viento, trabajo de campos escalares o vectoriales, cómo calcular la expresión del campo vectorial, tipos de interpolación, etc. ¿Vale? Y otras cuestiones diversas que puedan surgir a lo largo del estudio. Todos los alumnos, como hemos dicho, deben disponer de dispositivos electrónicos para la búsqueda de información, más allá de la bibliografía recomendada para recopilarlo en los archivos compartidos que hemos comentado antes. En cuanto a la estructura de las sesiones, en la primera sesión se les plantea la cuestión Q generatriz y se les explica la dinámica de trabajo. Durante las sesiones intermedias, en la primera mitad, los alumnos buscan y elaboran información sobre las cuestiones que en ese momento están vivas en la investigación. Durante la segunda mitad, los representantes de cada grupo exponen por turnos lo recogido ante la comunidad de estudio y se van planteando las pertinentes cuestiones de confirmación, cuyas respuestas deben buscar cada grupo y presentarla en la siguiente sesión. Esas respuestas validarán o descartarán la información recogida, como hemos dicho. Durante la primera mitad de la última sesión se reconstruyen los elementos de la organización matemática que han ido encontrando a lo largo de las sesiones y se profundizará en aquellos cuya comprensión sea más difícil mediante una explicación magistral por parte del docente. Por último, en la segunda mitad de la sesión ya los alumnos trabajarán las técnicas descubiertas para dar respuesta a la cuestión generatriz. La información que va exponiendo cada grupo se va recopilando in situ en un esquema para reflejar los avances que han realizado en cada sesión. Además de eso, en los archivos compartidos que tiene cada grupo, se va recogiendo la información de una forma más detallada para su posterior análisis. Se observará cómo algunos grupos localizan conceptos considerados en el mapa de cuestiones, pero otros encontrarán información cuyas cuestiones no han sido planteadas y no eran objetivo del estudio, como por ejemplo el trabajo y energía, tipos de energía, etc. Dependiendo de lo fuerte que sea la restricción temporal, el profesor puede plantear directamente las cuestiones de confirmación o esperar a que surjan de los propios estudiantes. Las cuestiones planteadas a lo largo de las sesiones se deben registrar creando un mapa de cuestiones y respuestas similar al anterior, pero que sea el que realmente ha seguido la comunidad de estudio en esa aplicación. Primero, para que sean respondidas por la comunidad de estudio en la sesión posterior, y segundo, para un mejor diseño de la cuestión generatriz en futuras aplicaciones de dicha organización didáctica. En cuanto a la reconstrucción de los elementos de la organización matemática, inicialmente es posible que los alumnos encuentren la definición de trabajo mediante integrales de línea, ¿vale?, cuya expresión tenemos ahí, y en el que necesitan saber tanto la expresión matemática del campo como la parametrización de las trayectorias. Es por ello que lo siguiente que se puedan plantear es cómo se parametrizan cada uno de los tramos, ¿no? Tramos rectilíneos a partir de la ecuación vectorial o tramos circulares a partir de las ecuaciones polares, necesitando el centro y el radio. Para ello, obviamente, necesitan elegir un sistema de referencia y pueden elegir un mismo sistema de referencia para todas las trayectorias y la expresión del campo, o cambiando el origen del sistema de referencia a los centros de las trayectorias circulares, pudiendo hacer más sencilla la expresión de la trayectoria circular, la expresión paramétrica. Una vez elegido el sistema de referencia, pues se calcula la parametrización de cada tramo y su correspondiente derivada, ¿vale? También se obtiene, obviamente, el dominio de la variable t, correspondiente al punto inicial y al punto final de cada tramo. Una vez obtenida la parametrización de cada tramo y su correspondiente derivada, el siguiente paso es obtener la expresión algebraica del campo vectorial. Dado que se proporciona el valor del campo en puntos concretos y su orientación, la idea es que los alumnos sean capaces de deducir que el campo, como siempre tiene orientación solo tenga componente y,
que justo en los puntos en la misma vertical tienen el mismo módulo, de forma que el campo no varía en la dirección vertical, sino que solo en horizontal. Y para obtener la expresión algebraica puede que recurran a un ajuste lineal por mínimos cuadrados o directamente un ajuste lineal usando el punto inicial y el punto final, cada uno considerando el error que considere. Una vez obtenido el valor del campo, en cada punto de la trayectoria se mete obviamente la parametrización de la trayectoria en los valores del campo y se realiza el producto escalar. Dentro del producto escalar y dentro de la propia integral, se observará que quedan integrales polinómicas, potenciales, trigonométricas, que para su resolución pues deberán recurrir a una resolución analítica, ya sea inmediata por partes cambio de variables, integración numérica, etc. En función, obviamente, del tiempo que dispongamos para el desarrollo de la actividad. Por último, las conclusiones más importantes de este trabajo es que, en base a las investigaciones que hemos realizado y de las guías docentes analizadas, resulta que el aplicacionismo es una práctica bastante habitual en la formación matemática de ingenieros. La organización didáctica diseñada está muy condicionada a la restricción temporal, pero la gran versatilidad que tiene Q para ser modificada, proporcionando más o menos información, hace que podamos diseñarla en función de nuestras necesidades. El desarrollo del REI con estudiantes de ingeniería se puede detectar ciertas restricciones como la falta de autonomía e iniciativa heredadas de ese aplicacionismo clásico, similares a las que se exponen en otras investigaciones como Barquero, Bosch y Gascón. En cuanto al mapa de cuestiones realizado previamente, se debe complementar con el verdadero mapa de cuestiones seguido por la comunidad de estudio a posteriori para el diseño de futuras aplicaciones. La validación del camino seguido mediante las cuestiones de confirmación pueden acelerar o ralentizar el recorrido en función de la restricción temporal. Esto es, siendo planteadas por el profesor para acelerarlo o dejando que surjan de los propios estudiantes si vemos que disponemos un poquito más de tiempo para el desarrollo de la actividad. Y por último, como propuesta de futuro, la idea es diseñar una serie de recorridos de estudio e investigación con los que se puedan desarrollar varias partes del currículo o incluso toda la disciplina. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y un saludo.